Feliz día del Señor a la iglesia. Gracias al Señor. Busquen su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 12. En adelante vamos a leer y con la ayuda del Señor a entender esta parte de la Escritura. Hebreos 12 en adelante dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16 al 17 dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oramos al Señor. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Estamos reunidos como iglesia en el nombre de tu Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos des ese entendimiento. Danos la fe como para no rechazarla, sino para recibirla como lo que es tu palabra. Humillarnos y someternos delante de tu palabra, Señor. No solamente conocerla, no solamente memorizarla, sino también obedecerla. Para eso necesitamos la guía, la ayuda de tu Espíritu Santo. Que tu palabra hoy traiga entendimiento, te rogamos, oh Dios. También te rogamos que tu palabra traiga consolación. Que tu palabra hoy traiga ese ánimo que necesita tu pueblo. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre esta congregación. Padre, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el autor de los Hebreos comienza diciendo por lo cual. Es un conector que une a todo lo anterior. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. El autor de los Hebreos retoma la metáfora de la carrera, de aquella carrera que es nuestra vida cristiana y nosotros somos los atletas que competimos en esa carrera. Un atleta que no tiene bien en claro qué carrera está corriendo, un atleta que no sabe ni siquiera cuál es la recompensa de esa carrera, número uno, no se va a entrenar, no va a vivir de acuerdo como un atleta profesional. Va a decir, ¿para qué? Si no sé ni para qué estoy corriendo. ¿Se imagina un atleta así? ¿Para qué me voy a guardar si no sé cuál es la recompensa? No se va a entrenar. Y si no se entrenó, y si no vivió como un verdadero atleta, el autor usa esta figura, esta ilustración para que entendamos nosotros. Cuando llegue la hora de la carrera, seguramente y lógicamente no va a llegar a la meta. Va a abandonar porque no tiene el estado físico que necesita un atleta. Abandonará la carrera al poco tiempo de empezarla. Bueno, así es un cristiano que dice ser cristiano y no vive como cristiano, ni hace uso de los medios de gracia para fortalecerse espiritualmente, para dar batalla a la tentación y al pecado. Un cristiano que no se despoja del pecado que lo asedia. A la hora de la prueba, lo primero que se le cruza por la cabeza, lo primero que viene a la mente es abandonar la carrera. ¿Para qué? No tiene sentido.
El autor de esta carta nuevamente retoma el ejemplo de la carrera. Esta carrera que es una carrera con obstáculos. No es una carrera corta, sino una carrera larga. Una carrera que va a terminar cuando terminen los días de nuestra vida acá en la tierra y estemos delante del Señor. Una carrera que se va a terminar, puede ser también que se termine cuando el Señor Jesús venga, si estamos aún con vida. Esta carrera tiene obstáculos que hay que atravesarlo. Esta carrera es de larga duración, por eso la perseverancia es importante. Por eso decía en los primeros versículos que corramos esta carrera con paciencia, quiere decir perseverancia. Esta perseverancia que es la marca distintiva que Dios pone en la vida de cada uno de los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que persevera hasta el fin es el que va a recibir realmente ese galardón. El que llegó hasta el fin no va a ser fruto de su esfuerzo personal, sino que va a ser la marca distintiva de que Dios lo fortaleció durante toda su vida en esta tierra para llegar hasta el final. Por eso dice en el versículo 12, le voy a leer en lo que dice en la versión, la Biblia de las Américas, dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Esto es una exhortación, mis hermanos. Por lo tanto, anteriormente, en los primeros 10 capítulos, vino hablando de quién es Cristo, de la superioridad del Hijo de Dios, como nuestro sumo sacerdote, como ese puente que nos conecta a Dios, como esa ancla que traspasó los cielos, para que nosotros estemos en una relación íntima con Él. Y en el capítulo 11 les recuerdo que hablaba de la fe, de esa confianza, de aquellos que fueron llamados por Dios a vivir toda una vida depositando toda nuestra confianza en Él, en las promesas de Él. Y el capítulo 12 comenzó diciendo, bueno, ahora ya saben quién es Cristo, ya saben cómo tienen que vivir, poniendo la mirada en Jesús. Y el versículo 12 que hoy leímos es: por tanto, luego de todo eso, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Debemos recordar que la vida cristiana no es fácil. Debemos recordar que nuestra vida acá en la tierra como hijos de Dios no va a ser siempre color de rosa. Aunque sonaría lindo decir de aquí, hermanos, se terminaron los problemas. Eso va a suceder cuando partamos de este mundo y entremos en aquel gozo perpetuo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo que en esta vida vamos a encontrar aflicciones, pero confiemos, porque Él venció a este mundo. Por eso el autor de los Hebreos le dice a aquellos hermanos hebreos de aquel tiempo que estaban sufriendo aflicciones: debemos recordar, por lo tanto, dice, cuando dice por lo tanto, fortalezcan sus manos, sus rodillas, atletas, no se decaigan. El domingo pasado en el sermón veíamos con respecto a la disciplina de Dios, con respecto a las aflicciones. Recordemos que las dificultades, las aflicciones para un hijo de Dios es la disciplina de Dios, es la mano de Dios disciplinándonos a nosotros. Es como las manos del alfarero dándonos la forma que el Creador pensó para nosotros. Y el modelo es Cristo. Debemos recordar, y el autor de los Hebreos dice, por lo tanto, no se desanimen por las aflicciones. Recuerden que Dios lo está disciplinando, lo está perfeccionando, porque recordemos que nuestro Dios es soberano, que Él tiene poder suficiente como para librarnos de todo tipo de aflicción. Vieron que nosotros como papá a veces decimos, yo no quiero que mi hijo sufra. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Gracias a Dios que Él no piensa como nosotros. ¿Se imagina una vida cristiana sin sufrimiento? Seríamos raquíticos espirituales, niños espirituales, débiles espirituales. Dios preparó en ese eterno
en ese sabio, en ese santo decreto suyo, una vida con obstáculos, con aflicciones, para perfeccionarnos y llevarnos a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Entonces el autor de los Hebreos, ya luego de haberle explicado todo lo anterior, llega al versículo 12, dice, y estamos viendo hoy nosotros, por lo tanto, y ahora viene la exhortación, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Un atleta que ya está cansado. ¿Usted vio alguna vez un atleta, verdad, en una maratón? Sale al inicio de la carrera moviendo sus manos y con pasos firmes y seguros, pero aquel atleta que ya está agotado, ya sus manos cayeron. Ya los pasos ya son débiles. Ya no tiene fuerzas. En su mente se le cruza una idea: abandonar la carrera. Así estaban viviendo aquellos hebreos. Parece que la aflicción es eterna, habrán pensado. Así como pensamos nosotros también a veces. Parece que esta prueba no se va a terminar jamás. Nuestras manos se decaen. Aquellos hebreos les pasaban, aquellos hermanos hebreos les pasaban esto, lo que a veces nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia, ya nos cuesta venir a la iglesia. Llega el momento de ponerse de pie, de que nos pongamos en pie para cantar. El pastor dice, vamos a adorar al Señor con nuestro canto. Nosotros nos paramos por educación. Tenemos que abrir nuestra boca para cantarle al Señor, adorarle con nuestro entendimiento. Y ya nos cuesta porque estamos agotados, estamos afligidos, nuestras fuerzas se decayeron. Estamos ya con con las últimas fuerzas, pareciera. Eso pasa cuando en nuestra vida cristiana nos toca vivir momentos difíciles. Y comenzamos a decaernos porque comenzamos a desviar nuestra mirada del galardón, de la meta. Ya nos convertimos no en un atleta que tiene un propósito, una meta clara, sino un atleta que dice, no sé para qué estoy corriendo. No sé si realmente voy a llegar, no sé si realmente hay un galardón. Ya no sé si realmente hay un final. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, yo sé que ahora me espera una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Está hablando de nosotros. Pero cuando ya perdemos esa esperanza, ya nada tiene sentido, porque desviamos nuestra mirada de Cristo. Le comenzamos a mirar al mundo y comenzamos a compararnos con los demás. Como el profeta Asaf en el Salmo 73, pareciera que a los impíos les iría mejor que a los cristianos. Nuestras fuerzas comienzan a escasear, estamos desanimados, ya lo que antes nos deleitaba ahora ya no nos deleita. Así estaban los hermanos hebreos. Por eso decimos, la Escritura nos muestra que la perseverancia es la marca que distingue a un verdadero hijo de Dios. La perseverancia. ¿Cómo estás? Atravesando pruebas, pero aquí estoy. Con un corazón lleno de gozo. Con mi fe puesta en Él. Yo sé que en este mundo, acá no está lo que yo busco, acá no está lo que yo espero. Mi galardón está en los cielos. ¿Y qué pretendía el autor con esta exhortación a aquellos hermanos hebreos que estaban sufriendo? ¿Y qué propósito tiene esta parte de la Escritura a nosotros que estamos viendo este tiempo? Cuando estamos desanimados, debemos recordar primeramente que somos débiles nosotros. Como seres humanos somos débiles, somos frágiles. La Escritura dice que somos vasos de barro. Los falsos maestros dicen, ustedes son leones. La palabra de Dios dice, somos ovejas, vasos de barro,
ordinarios, comunes, frágiles. Pero el contenido, esa es la diferencia. El Señor en nosotros es la diferencia. Primero el ser humano tiene que reconocer que no tenemos fuerza en nosotros mismos. Cuando nosotros nos creemos fuertes, cuando comenzamos a engañarnos a nosotros mismos y cuando ya dejamos de mirar y depender del Señor, ya no oramos porque nos creemos autosuficientes. Eso nos pasa a todos, hermanos. Eso me pasa a mí y le pasa a usted también. Y caemos en ese engaño de que sí podemos. Y decimos y usamos textos bíblicos y conocemos. Dios es fiel, Dios me va a cuidar, Él no me va a dejar caer. Sí, sabemos que sí, todo eso es verdad. Pero no olvidemos la parte que Él va a disciplinar nuestra desobediencia. Por eso el apóstol Pablo en aquel Efesios, si le busquemos por favor, busquemos Efesios 6:10, en aquella carta a los Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, no vamos a leer toda la armadura de Dios, solamente Efesios 6:10. Dice el apóstol, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otra versión dice, hermanos, busquen fuerza en el Señor, porque el Señor es poderoso. Está diciendo, ustedes no son fuertes en ustedes mismos. El Señor sí es fuerte. Me acuerdo que una vez, hace muchos años atrás, alguien que se congregaba con nosotros, faltó un domingo, le pregunté, ¿por qué no vino hermana? Era una hermana. Me dijo, pastor, porque me sentía muy débil. Justamente tenía que venir porque se sentía débil. Venga a fortalecerse en el Señor. Acá no vienen los fuertes. Acá venimos los que somos débiles, reconocemos nuestra debilidad y venimos a adorarle a aquel que es fuerte. El único que es fuerte en sí mismo. El mundo dice, no, vos sos fuerte. Somos débiles, frágiles. La exhortación, porque el autor de los Hebreos le dice, por lo tanto, levantad las manos caídas, fortalezcan las manos caídas y las rodillas que están flaqueando, que están débiles. ¿Por qué los exhorta así? ¿Que está buscando que saque fuerza de su interior? No, lo está buscando que vayan a Dios. No es como aquellos motivadores, aquellos que hacen coaching. Saca el león que está en vos. No, no hay león en nosotros. Cristo está en nosotros. Pero nosotros mismos, el ser humano sin Cristo no tiene fuerza en sí mismo. Si se mueve es por la gracia de Dios, la gracia común en Él. La exhortación que el autor a los hebreos le está haciendo a los hebreos, a aquella iglesia que estaba sufriendo, está diciendo, si ustedes son hijos de Dios y ustedes bajan los brazos, están negando la fidelidad de Dios. Si nosotros permanecemos en un desánimo constante, estamos negando la fidelidad de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué puedo afirmar mirándole los ojos a ustedes? Porque la Escritura lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Si vivimos como cristianos en un desánimo constante, estamos negando la fidelidad de Dios.
El apóstol Pedro, en esta declaración exultante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 5, ahí hacemos foco. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, para llegar a la meta, siguiendo con la ilustración del apóstol Pablo, iba a decir, del autor de los Hebreos. Un cristiano, ahora por favor levante su mirada si no se distrae, porque da ganas de seguir leyendo 1 de Pedro hasta el final. El autor de los Hebreos le dice a aquellos cristianos: ustedes, ya les mostré por medio de la Escritura y la revelación del Espíritu Santo, ustedes pudieron contemplar la superioridad, la supremacía de Cristo. Cómo dieron testimonio los antiguos cuando depositaron su fe en Dios y en las promesas de Dios. Ahora les digo cómo tienen que vivir como cristianos. Tienen que ser como atletas, perseverantes, responsables, para alcanzar la meta. Y sabemos que no podemos salirnos de una verdad, de una premisa, que la salvación es por fe y no por obras, es por gracia y no es por mérito de ningún hombre. Entonces, ¿por qué un cristiano que dice ser cristiano está negando la fidelidad de Dios cuando vive y cae en un pozo de depresión y no sale de ese pozo de depresión? Porque está diciendo Dios no es fiel. Está negando lo que dice 1 de Pedro cuando dice que Dios con su poder nos va a guardar. El quinto punto de la doctrina de la gracia, o el punto del calvinismo, dice la perseverancia de los santos, la preservación de Dios para los santos. Dios se comprometió, Dios lo garantizó, y es una garantía, podríamos decir, escrita por Dios, que Él nos va a guardar hasta el final. Estamos diciendo que un cristiano no estoy diciendo que un cristiano no se puede desanimar. En la Escritura hay muchas evidencias de que sí. Sino lo que estamos afirmando, lo que estoy afirmando, la que la palabra afirma, es de que no puede permanecer en el desánimo. Es lo mismo que podríamos decir: un cristiano no peca. Seguimos pecando porque estamos en este cuerpo, en la carne que le atrae el pecado. Pero es diferente decir que un cristiano vive una vida pecaminosa. El pecado ya no es un hábito como lo era antes. Ahora el pecado es algo accidental en la vida de un cristiano. Es lo mismo que no podemos decir, bueno, un cristiano puede faltar un par de domingos al año a la reunión, cuando la iglesia se reúne a adorarle a Dios. Pero otra cosa es cuando alguien dice: yo soy cristiano y no me congrego. No pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo soy un cristiano que dice: yo puedo tener vida en Cristo fuera y apartado del cuerpo de Cristo, sin relacionarme con los que han sido engendrados por Dios, como dice 1 Juan 5. Está negando lo que dice la Escritura. Como cristianos nos desanimamos, pero el Señor nos fortalece con su gracia. Como cristianos pecamos, pero no permanecemos en el pecado, en un hábito, sino que su gracia también nos lleva al arrepentimiento y a ponernos a cuenta con Dios. Cuando vivimos un cristianismo, entre comillas, en un constante desánimo y una falta de gozo, estamos diciendo: Dios no es fiel.
no solamente Dios no es fiel, sino tampoco Dios es poderoso. Pedro dice que con su poder Dios nos guarda, nos preserva a nosotros. Así que cada cristiano, cada uno de ustedes que han nacido de nuevo, estamos dando testimonio del poder de Dios. Estamos diciendo Dios hace e hizo y hará tremendos milagros, porque hizo un gran milagro cuando nos transformó a nosotros en hijos de Dios, porque antes éramos hijos del diablo. Siempre le digo a alguien que está viviendo en un desánimo, le digo, recordar que Dios hace milagros, mira el milagro que hizo con vos. ¡Qué milagro! Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El versículo 14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El libro de Proverbios dice, capítulo 4, versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Que debemos evaluar, examinar, usar la sabiduría bajo la luz de la palabra de Dios, qué camino estamos caminando, si verdaderamente estamos andando por el camino que Dios ha trazado para nosotros o tomamos un camino diferente. ¿Y cómo vamos a saber? Dice Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a saber si el camino que estamos transitando es un camino correcto bajo la luz de la palabra? Porque la palabra de Dios trae discernimiento, separa lo bueno de lo malo. Lo que yo digo, como decía el pastor al comienzo, lo que digo que es bueno, bajo la luz de la palabra, vamos a ver si verdaderamente es bueno o no es bueno. Tenemos que examinar la senda por donde andamos. Y la otra exhortación dice, seguir la paz con todos. En esta carrera tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las sendas derechas son los caminos que Dios trazó para sus hijos. Seguir la paz con todo. No podemos estar en paz con nadie si primeramente nosotros no tenemos paz. ¿Y qué es la paz? La paz es como hacen los que practican yoga, se concentran y buscan el yo interior. La paz es estar en paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Solamente los hijos de Dios podemos vivir en paz, porque no solamente los hijos de Dios estamos en paz para con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cristianos que son contenciosos porque no viven en paz. Son ásperos porque no tienen paz, porque perdieron el gozo, porque dejaron de mirar al Señor si son verdaderos cristianos. El Señor Jesús, busquen Mateo capítulo 5, en esa bienaventuranza del monte, en ese preámbulo del ministerio del Señor. Mateo 5:9. Y déjelo abierto ahí porque vamos a leer otro versículo de allí. Dijo el Señor Jesús en ese sermón del monte, bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Hay otra marca distintiva en un hijo de Dios. Es un pacificador, no es contencioso. No digo que hay que darle la razón hasta el mismo diablo, no digo eso. Sino que tenemos que ser pacificadores. No digo que tenemos que dejar de contender por la verdad o defender nuestra fe, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos manifestar esa paz que Dios nos ha dado, nuestra relación con el Señor. La paz y la santidad son marcas que nos distinguen, hermanos. La paz y la santidad, por eso el autor de los Hebreos lo pone así. Fíjese lo que dice Mateo 5:8, un versículo anterior. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El autor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin lo cual nadie verá a Dios. ¿Sabe que lo que está diciendo el autor de la carta a la iglesia y el Espíritu Santo por medio de su palabra a la iglesia? Un hijo de Dios manifiesta de que es hijo de Dios cuando vive en paz y está en paz con los demás, principalmente con los hermanos. Un hijo de Dios demuestra que es hijo de Dios cuando evidencia la santidad. Y la santidad no es la cara de santulón, la santidad es vivir una vida totalmente apartada para Dios y no ser esos cristianos tibios, inconversos unos días en la semana y conversos unos poquitos días en la semana. Como aquel paralítico que estaba en el templo, estaba a la puerta, quizás estaba la mitad del cuerpo para afuera, la otra mitad del cuerpo para adentro. El que vive una vida en santidad, vive para Dios. Se consagró totalmente para Dios. Su corazón lo cuida, lo guarda, porque sabe que tiene que estar delante de aquel Dios que es santo y aquel Dios que aborrece el pecado, de aquel Salvador que murió en la cruz a causa de a lo que nuestra carne le da tanto placer. Primera de Corintios, le invito a que busquen su Biblia para que sigamos viendo. Sin santidad nadie verá a Dios, que dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, aquella tan difícil congregación como la de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Hay una pregunta que el apóstol Pablo le hace buscando una respuesta lógica. Dice, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué no? Porque Dios es justo, es lógico. No es rey, dice el apóstol Pablo a los Corintios, la palabra de Dios nos dice a nosotros. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Los maldicientes, que hablan malas palabras, que mienten. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y alguien dirá, ¿y entonces quién? Versículo 11, ahí está la respuesta, no se alarme. Y esto erais algunos, antes éramos así nosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Así éramos nosotros. Pero si éramos así, quiere decir que está hablando de un pasado, está hablando de un antes y un después. Volvamos a Hebreos, por favor, mis hermanos. Hebreos 12:15.
Ahora entramos en el centro del mensaje. Aquellos que el autor de Hebreos exhortaba a que se fortalecieran como atletas, que deben tener una conducta de acuerdo al santo llamamiento. Y quizás alguien dirá, ¿y cómo se hace? Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Luego de usar la ilustración de la vida cristiana con una carrera, y que solamente los verdaderos cristianos llegan a la meta, el autor de los Hebreos ahora les dice que los verdaderos cristianos, ¿cómo se fortalecen? En la gracia, en el poder de Dios, esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús. El verdadero cristiano no se desanima porque tiene puesta su mirada en Cristo, pero no de labios, no de labios. Porque cuando se demuestra que verdaderamente nuestra confianza está en el Señor, cuando lo decimos muchas veces, sí, yo creo, sino cuando lo vivimos. Cuando damos testimonio en los momentos más difíciles. Porque allí sale verdad, usted sabe de qué le estoy hablando. Cuando sale lo que nosotros somos realmente, cuando estamos bajo presión. Porque mientras está todo tranquilo, todo parecemos bueno. Pero los discípulos de Cristo, cuando comenzaron a mostrar, se evidenció su incredulidad. Cuando la barca se movía. Señor, Señor, despertate. Vamos a morir. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Un verdadero cristiano tiene puesta su mirada en el Señor. Un verdadero cristiano renueva sus fuerzas en el Señor. Un verdadero cristiano no pierde el gozo. Para tener gozo, no tiene que estar todo bien. No tiene que estar todo bien así cualquiera. Ese gozo lo tiene el mundo. Un verdadero cristiano experimenta el gozo en los momentos más difíciles de su vida. Si esto no fuera verdad, entonces estamos diciendo Dios es mentiroso. Y Dios no miente, es imposible que Él mienta. Un verdadero cristiano vive en paz. Un verdadero cristiano puede vivir en este mundo perverso, lleno de maldad. Puede vivir en santidad. Puede. El autor de la carta dice, algunos rechazaron la gracia. Eso es grave. Estaban en una iglesia como esta y la gracia de Dios se ha manifestado. La palabra de Dios se dio predicada. Pero la rechazaron. Así como Judas. Judas escuchó todos los sermones del Señor, de boca del Señor. Judas tuvo un privilegio que ninguno de nosotros tenemos. Por la fe nosotros sabemos que esta es palabra del Señor. Pero Judas lo vio y escuchó el tono de voz del Señor. Pero él rechazó la gracia. Ya sé que somos predestinados para salvación. No niego eso. Pero el autor de los Hebreos está diciendo, hay algunos que estaban entre ustedes y luego abandonaron, desertaron, apostataron a la fe. Eso no eran verdaderos. Y aquellos que estaban dudando, para ellos es la palabra. Examínense. Vivan en santidad. Vivan en paz. Porque se puede. Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es abundante. Un verdadero hijo de Dios
en los momentos difíciles, ¿qué hace? Lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros estoy hablando de los cristianos de tiempo, de años, ¿no? Lo que ya tenemos, ya no hacemos por el conocimiento en la palabra, así como vieron esos abogados que usan la ley para justificar el delito. Nosotros usamos a veces la palabra para justificar ciertas cosas. Sabemos que están erradas. ¿Por qué pecaste, hermano? Porque soy débil. Y es verdad, pero es media verdad. Y cuando te estabas sintiendo débil, ¿por qué no corriste al trono de la gracia? No hay respuesta. Un verdadero cristiano corre al trono de la gracia. ¿A qué? A alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No digamos, soy débil, caí. Aparte de débil, poco sabio. Los medios de gracia. Soy débil, me voy a apartar. No, soy débil, me voy a meter de cabeza a los medios de gracia, a la oración, a la palabra. Voy a decirle, hermanos, ayúdenme, estoy en debilidad. ¿Qué se me va a caer? Va a quedar en evidencia de que soy débil. Yo soy débil, hermano. Oren por mí. Yo les digo, soy débil, oren por mí. A veces mi oración solamente es, Señor, ayúdame. Ayúdame en mis debilidades. Porque soy débil. La iglesia desde el primer siglo fue atacada por un movimiento. Quizás se le grabe este nombre, lo conozca, el antinomianismo. Son los que rechazan la gracia justamente. El antinomianismo significa, para que le quede grabado, es anti-ley. No hace falta. Desde el comienzo, desde que nació la iglesia. El antinomianismo rechaza cualquier mandamiento de Dios. El antinomianismo simplifica todo. Dice, como ya soy salvo, Dios me ama, todos son verdades, ¿no? Medias verdades. Mi alma ha sido redimida y no importa si vivo en pecado, no importa. Yo soy salvo. El apóstol Juan, usted escuche, yo le voy a leer lo que dijo el apóstol Juan, porque fue atacada del primer siglo, desde que la iglesia nació, este movimiento satánico, diabólico. El apóstol Juan decía así, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, dijo Juan. Todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito para destruir las obras del diablo. La cita es 1 Juan 3, 4 al 8. El antinomianismo también quiso penetrar en la congregación del apóstol Pablo. Pablo, los Romanos, capítulo 6, vamos a buscarlo. Solamente los primeros 2 versículos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo sabía que cuando él habló de la justificación por gracia, iba a decir, ya está, la justificación, nosotros entendemos teológicamente, la justificación es eterna. Estamos totalmente justificados eternamente. Y entonces los de la congregación, entonces podemos pecar.
Versículo 2, el apóstol Pablo, yo me lo imagino levantando su dedo derecho así. En ninguna manera. Con la voz más enérgica que la mía, por supuesto. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay excusas. No hay excusas. El autor de los Hebreos le decían, vivan en paz y en santidad, porque sin santidad, voy a agregarle con un sentido para que se entienda mejor, no nos engañemos nosotros mismos que nadie verá a Dios. Los católicos romanos acusaron a los protestantes en la antigüedad y quizás ahora también, que justamente los protestantes entendían esta justificación por gracia y por lo tanto no obraban en la ley. Decían ustedes, dicen sí, la justificación es por gracia y ya está. Entonces alguien escribió, le voy a leer porque hay varias citas, solamente le voy a citar, pero le voy a leer el concepto y la cita, para refutar esa acusación. Vieron que el católico romano es todo por obra, quiere que Dios le perdone sus pecados, entonces le dice el cura, tenés que rezar tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, tenés que arrodillarte, ir arrodillado no sé hasta dónde. La respuesta bíblica sería, creemos que la justificación es solo por fe, sin las obras de la ley, según, no lo busquen, ¿no? Romanos 3:28. Es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia, adoración a Él, por la salvación tan grande que nos ha dado, Romanos 12:1 y 2. De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado, sin verdad hemos creído en el Evangelio porque hemos nacido de nuevo. 1 Juan 3:9, lo que leímos hace rato. Tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia, Romanos 8:1 al 11. Y así estamos en Cristo, 1 Juan 2:5 al 6. Un verdadero cristiano da evidencia de que cree en Cristo cuando obedece, como dijo Jesús, si ustedes me aman, entonces van a obedecer mis mandamientos. Esa es la evidencia más clara. No es cuánto yo pueda hablar desde aquí, sino cuánto puede evidenciar mi sujeción a Dios con mi vida. Los hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Volvamos a Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos 12:15 al 17. Mirad bien, decía el autor de los Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, que la procuró con lágrimas. Los que rechazan la gracia de Dios y permanecen en ese rechazo no son salvos. Voy a repetir el concepto. Vaya buscando Judas, versículo 4. Judas 4. El concepto es: lo que rechazan la gracia de Dios y permanecen en ese constante rechazo no son salvos. Los que dicen, bueno, pequé porque soy débil, no son salvos. Los que no se sujetan en obediencia a la palabra de Dios no son salvos. Si permanecen en una constante actitud de rechazo. Judas 1, el único capítulo que tiene Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres, fíjese si entró a la iglesia ese antinomianismo en el tiempo de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Estos rechazan la gracia, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 12. Estas personas son los que nos hacen quedar mal, decía Judas. Estas son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá por allá, de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Hasta allí nomás la lectura en Judas. Volvamos a Hebreos, por favor.
El autor de los Hebreos, ahora entendiendo un poquito más, cuando le dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y siempre se dijo, bueno, hermano, estás peleado con alguien, estás amargado, saca esa amargura porque va a ser estorbo, ¿no? Está hablando de otra cosa. Está relacionado con lo que dice Deuteronomio 29:18, cuando habla de la raíz de amargura. La raíz de amargura no es, estoy amargado porque no me subieron el sueldo, porque perdí la plata, porque se me rompió el celular. No está hablando de eso. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros varón, búsquelo, voy a esperar. Deuteronomio 29:18, repito. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El apartarse de Dios, la idolatría. Estoy en la iglesia, pero no adoro al Dios verdadero. Sigo siendo un idólatra. No, pero yo no tengo imágenes en mi casa que representan algún ídolo. Todo aquello que suplante a Dios es idolatría. ¿Escuchó? Todo lo que quiera reemplazar a Dios es idolatría. A veces nuestros hijos se convierten en ídolos. Las posesiones materiales se convierten en ídolos. Muchas cosas que nos apartan de Dios se convierten en ídolos. La dura exhortación. Versículo 16, Hebreos. Volvemos a Hebreos, por favor. Ya lo tiene marcado, ¿verdad? Ya tiene que traer un separador, siempre le digo eso. Traiga un separador, entonces marca y vuelve rápidamente. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario, dice el autor de la carta. No sea que haya algún, entre los que están escuchando, hay algún fornicario o profano. Profano es aquel que estaba apartado fuera del templo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú tuvo a poco la bendición. Un plato de lenteja, rico parece que estaba, valió más que la bendición de Dios. Es cuando uno dice, sí, ya sé que la bendición está, pero yo quiero esto, quiero deleitar mi carne. Tengo a poco la bendición de Dios. Tengo a poco la bendición de Dios. La vez pasada me pregunta, no está por acá el almacenero de acá, media cuadra, él hace eventos, fiestas sociales. Me dice, pastor, me pidieron que haga que le arme el evento, la boda, un matrimonio homosexual. Dice, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Le digo, pero Dios no está de acuerdo con eso. Y si vos lo haces, forma parte de ese, va a ser cómplice. ¿Vos qué preferís? ¿La bendición de Dios o un poco de plata? A veces nosotros ponemos unos cuantos pesos, el favor de alguien por encima de la bendición de Dios. Esaú consideró el plato de lenteja más valioso que la bendición de Dios. Nosotros criticamos a Esaú y decimos, qué necio Esaú, qué tonto. ¿Y cuántas veces nosotros desestimamos, tuvimos muy en poco la bendición de Dios cuando pecamos, cuando preferimos dar deleite a nuestra carne? Y escuche bien, digo nosotros, no lo estoy diciendo a usted, nosotros. Que el Señor nos dé sabiduría en el momento de tentación, en considerar, así como José vio a una bella mujer y él salió corriendo, desnudo, porque consideró mayor que todas las cosas la bendición de Dios.
Dice, porque sabéis que aunque después deseando la bendición fue desechado, dice el versículo 17, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es parecido a lo que dice Hebreos 6, de aquellos que estaban en la iglesia, de aquellos que recibieron la palabra, recibieron la bendición y se fueron. Ya no hay lugar para el arrepentimiento. No hay lugar. No lo digo yo. Pero un verdadero hijo de Dios, uno que ha sido llamado por Dios, ha sido regenerado por Dios, es sostenido por el poder de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros proclamamos y decimos que nosotros somos hijos de Dios, nos comportemos como tal. Una vez les comenté una ilustración sobre Alejandro Magno, aquel guerrero, famoso guerrero de la historia, aquel conquistador. Dice que dentro del batallón de Alejandro Magno había un soldado que no iba al frente, se trataba de esconder en la batalla. Dio muestra de que era cobarde, entonces Alejandro Magno lo llamó, le preguntó, ¿cómo te llamas? El soldado le dijo, Alejandro. Y Alejandro Magno le dijo, ¿te cambias el nombre o cambias tu actitud? Porque un Alejandro no puede ser cobarde. Somos cristianos, nos comportemos como Cristo. O si no, digamos, ya no soy cristiano. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, resumiéndolo. No se desanimen. Anímense en el Señor. Renueven sus fuerzas en Él. Vivan en paz. Vivan en santidad. Den muestra de que son verdaderamente cristianos. Ya se les mostró quién es Cristo. Ya se les mostró los testimonios de fe que dieron los antiguos, aquellos que no conocieron la doctrina de Cristo, sino por fe creyeron en la promesa de Dios. Ellos no supieron ni que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz. Ellos por fe, sin entender bien, dieron testimonio de fe. Vivamos por gracia. Entendamos bien la gracia. La gracia no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. La gracia no es para decir, así nomás. Es como el atleta que no se entrena, acuérdese. Esté en carrera, va a abandonar. Jesús lo dijo, es como la semilla que cae entre pedregales. Va a echar raíces, pero muy, muy corta la raíz. Va a salir el sol, la prueba, la aflicción del mundo, se va a secar. Pero ¿qué es la gracia? Si alguno nos pregunta, dice, ¿qué es la gracia? ¿De qué habló el pastor de la gracia? ¿Y acá dice la gracia? ¿Rechazaron la gracia? ¿Qué es la gracia? Seguramente le responderemos que la gracia es como el aire que respiramos. Sin el aire no podemos vivir. Sin la gracia no podemos vivir. Si alguien nos pregunta qué es la gracia, le diremos, así como el agua lo es para el pez, así es la gracia para nosotros. En ellas vivimos, en ellas nos movemos. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bendición de Dios que no merecemos. La gracia es el abrazo de Dios cuando merecíamos ser atravesados por la espada de la ira de Dios. Es el abrazo del Padre. Eso es la gracia. La gracia es el poder de Dios operando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. La gracia es el poder de Dios operando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo entendió, porque todos somos aprendices. Hasta el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, cuando le rogó 3 veces que le quite el aguijón, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Cristo, se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo dijo, por tanto, así que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. No dijo, me voy a gloriar en mis virtudes, no dijo eso. Me voy a gloriar más bien en cuanto sé, no dijo eso. En mis debilidades. A veces nos gloriamos, sí, yo sé. Pablo dice, yo me voy a gloriar que soy débil.
Si el Señor me deja un instante, me voy de cabeza al pecado. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo se gozaba en las debilidades, ¿escuchó? En afrentas, en vergüenza pública, en necesidades se gloriaba, en persecuciones Pablo se gloriaba. Gracias, Señor. En angustias, gracias, Señor, que estoy angustiado porque eso me lleva a tus pies. Qué madurez, esa es la que tenemos que pedir y orar por esto. Pablo se gloriaba, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si seguimos esta regla, cuando nos creemos fuertes, el Señor nos quiebra para que reconozcamos nuestra debilidad. Así dice Proverbios, que la antesala al quebrantamiento es el orgullo, la altivez. ¿Qué es la gracia? Busque Tito. Estoy concluyendo el mensaje. ¿Qué es la gracia? Aquella gracia que el autor a los hebreos le decía. Tito 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En este texto ahí los hermanos arminianos la tomaron para otro lado, pero porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿quién nos enseñó? Dios, su gracia. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esos dos versículos solamente, voy a volver a leerlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es? No es qué es, sino quién es. La gracia de Dios se manifestó para salvación. Pero no todos la aceptaron. Cristo se manifestó para salvación a todos. Y cuando a alguien se les predica el Evangelio, es presentada la gracia de Dios para salvación a todos. Y muchos dicen, no la quiero. Muchos hombres rechazaron la gracia de Dios, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Queridos hermanos, la gracia del Señor es Cristo. Él nos fortalece. Porque tenemos un sumo sacerdote, dice el autor de los Hebreos, que se compadece de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso tenemos que correr al trono de la gracia. El autor de los Hebreos dice, aquellos que se fueron, aquellos que hoy no están, rechazaron la gracia, no la aceptaron. Pero nosotros no somos aquellos que rechazamos la gracia, sino somos aquellos que nos abrazamos a la gracia. Primeramente reconociendo nuestra debilidad, reconociéndonos que no podemos sin Él, no sabemos sin Él. Somos ovejas, somos vasos frágiles. Que su gracia nos sostenga. Por eso el apóstol Pablo le escribía las cartas, gracia y paz. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos